coordinador de mesas temáticas para la campaña de Xóchitl Gálvez. Enrique, siempre un gusto. Buenas noches. De entrada te pregunto, ¿qué desafíos tendrá México para la próxima administración? Pues tiene muchos. Yo creo que el principal, sin duda, es el tema de la inseguridad. Estamos en un país verdaderamente tomado por el crimen organizado, un gobierno federal pasmado, verdaderamente sin una estrategia, ninguna inteligencia. Entonces, sin duda, el tema número uno, Paco, es la inseguridad, porque tenemos que devolverle la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas y también darle certeza a la inversión, porque necesitamos inversión para que crezca la economía, para que genere empleos, y sigo pensando que entonces la inseguridad es el primer obstáculo. El segundo, la salud, Paco. Este gobierno también se dedicó a destruir el sistema de salud, gozando, como en muchos temas, de una total ignorancia. Deshizo el Seguro Popular, intentó restituirlo por un INSABI, tampoco salió. Ahora están ensayando el tema del IMSS Coplamar. ¿Y qué Bienestar. pasó? Perdón, bienestar. Y se quedaron con 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Tampoco hay acceso a medicinas. Hay medicinas que han crecido 800% sus precios y 4 de cada 5 niños no tienen su programa de vacunas completo. Entonces, la salud es el otro enorme reto y sobre todo, pues diseñar un sistema de salud integral pues que atienda a los mexicanos y que sobre todo pues resarza muchos de estos daños que se han hecho. Yo diría que esos son los principales. Y el tercero, si me permites, no porque estemos en la crisis, pero pues no alcanza el dinero. No le alcanza el dinero a la gente para vivir bien. Así Los es. precios están creciendo todos los días. Ujú. Este mes, tan solo este mes, el jitomate subió 50% con respecto al mes anterior. Entonces yo la dejaría de entrada en salud, seguridad y una economía para que sí te alcance. Sí, y bueno, ya no tocamos el tema de educación y ya no hablamos del tema de acabar con la corrupción, que también tienen lo suyo. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que cambiar? Y vamos, ¿esto es factible en poco tiempo? Bueno, hay cosas, hay retos enormes que tienes que sentar las bases, tienes que ver un impacto rápido, pero efectivamente hay cosas que van a llevar muchos años. Pero en el tema de seguridad, sí tenemos que hacer una revisión completa de qué cosas sí sirven, porque hay cosas que sí sirven. Experiencias, por ejemplo, en el estado de Coahuila o en el estado de Yucatán o en lugares como Querétaro, como Aguascalientes, nos deben de alentar a darnos cuenta que los mexicanos sí podemos tener estados seguros, sí se puede. O el sistema de salud, también hay estados de salud como, por ejemplo, estados como Guanajuato, que Ujú. tienen un buen sistema. Entonces también los mexicanos tenemos que tenernos confianza de que hay lugares donde sí lo hemos podido hacer y ahora se trata de generalizarlo. Y hay medidas que llevarán muchos años, pero sí se pueden notar efectos positivos en el corto plazo. Dentro de todo esto, una parte fundamental es la recuperación o el respeto al derecho, al Estado de Derecho. Es un tema que es la base de todo, Enrique. Yo creo que sí, la impunidad me parece que es el principal reto también, porque fíjate, si tú no tienes un castigo, que eso es la impunidad, que no hay pena, si tú no tienes un castigo, pues entonces incentivas más inseguridad. Si tú no tienes un castigo, entonces incentivas más corrupción. Los seres humanos nos regimos por nuestros valores y nuestros principios, pero finalmente la ley tiene que estar ahí para cuando los valores no te alcanzan para retener malas conductas. Entonces, otra sensación, ayer platicaba con un estudio muy interesante que hicieron sobre valores. Los mexicanos también estamos muy preocupados sobre la injusticia. Y la justicia no va solamente por no tener un sistema de acceso a los tribunales, sino la injusticia es este maltrato que muchos mexicanos sienten o sentimos cuando no se nos trata, perdón la redundancia, Ujú. justamente. Pero entonces, son muchos los temas, pero por eso veámoslo también en positivo. México puede ser un mucho mejor país que el que somos hoy, mucho mejor, pero también despertar la conciencia de que se puede ser peor. Ayer también platicando con Ujú. un amigo venezolano que lleva viviendo en México algunos años, los venezolanos hace 15 o 20 años no pensaban que iban a estar donde están hoy y hoy es una tragedia. En un país de 35 millones de habitantes, 8 millones de venezolanos han tenido que salir de ese país porque hace 15 años o 20 años algunos venezolanos tomaron una mala decisión. Bueno, es tiempo, vamos,
2 de junio ya se sabrá, son 97 millones de mexicanos que deberemos salir a sufragar y tomar decisiones para el presente y para el futuro. Ahora, todo esto que acabas de mencionar, estos desafíos requieren en su gran mayoría de dinero, de financiamiento. ¿De dónde? Es increíble, pero una parte muy importante del dinero vendría simplemente de un gobierno, perdón que lo diga ahí, diferente, que mande una señal de que las inversiones en México se van a respetar. Yo estoy convencido de que existen miles de millones de dólares y de pesos esperando entrar a México, pero no van a entrar en un ambiente de incertidumbre y de falta de seguridad. Sectores como el sector energético, que en este sector han sido golpeados, e incluso en la reciente miscelánea de reformas constitucionales que recientemente presentó el presidente, otra vez insisten con esta necedad de no permitir la inversión privada en el sector energético por obsesiones y prejuicios ideológicos que no le han servido al país. Porque hoy no tenemos más energía, hoy no es más barata y mucho menos es más limpia. Entonces dices, ¿de dónde va a venir el dinero? Primero, de permitir la inversión de mexicanos y extranjeros que generen crecimiento económico, y eso generaría de entrada impuestos. Las empresas, al crecer, al generar riqueza, pagan impuestos. Una economía que no crece también paga pocos impuestos. Entonces, antes de pensar en impuestos, hay que pensar en crecimiento económico. Sí, ahora ya tocamos el tema económico. Hay otro tema que me parece importante. Y lo acabas de mencionar, Enrique, las reformas, estas 20 reformas, iniciativas de reforma que ha presentado y ha enviado el presidente. Y vamos, si esto es viable, es factible, si logra su cometido y las cambia, ojo, que lo ha dicho insistentemente, las dejará para que a los liberales les cueste trabajo o les sea imposible cambiarlas, y eso le pegaría en algunos sectores al país. Bueno, hay que recordar que la gran mayoría de ellas son reformas constitucionales, las que propone el presidente. Requieren 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores. Él no tiene esa mayoría, lo sabe. Entonces, en el fondo, él no pretende modificar esas leyes. No es lo que quiere. Él lo que quiso hacer es meterse al debate electoral, aprovechando además, a mi juicio, una artimaña, porque ahorita, está prohibido que las candidatas o los candidatos hagan propuestas. Entonces le hizo muy fácil al presidente decir, pero yo sí puedo. Pero a mi juicio, le digo con respeto, no está actuando como jefe de Estado, está actuando como jefe de campaña, y hay que tomar las iniciativas que mandó así, no como verdaderas iniciativas constitucionales, sino como argumentos de campaña. Incluso su candidata ya dijo, las hago mías. Pues ni le preguntaron, le dijeron son tuyas, no es pregunta. Entonces, no hay que tomarlas a pecho porque son parte de una estrategia electoral. Enrique de la Madrid, siempre un gusto platicar contigo aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias. Paco, buenas noches. Saludos al auditorio.